El estudio de la mente humana siempre se ha encontrado como una prioridad indiscutible entre los campos de investigación. Esto se debe a diversos factores, entre los que influyen la complejidad y profundidad del tema y de los grandes beneficios que se pueden obtener al comprender el funcionamiento de la mente. En base a esta premisa, los griegos estipularon los primeros indicios de la ciencia que hoy conocemos como psicología. La psicología humana es la ciencia que busca estudiar y analizar la conducta y los procesos mentales del individuo. Su enfoque es tan amplio que abarca conceptos como la experiencia, sentimientos e ideas. Se encarga de investigar cómo los seres humanos perciben, piensan, aprenden, interactúan y se adaptan al medio en el que se encuentran. Y en medio de tanta complejidad ocurren muchas cosas, y hoy te lo vamos a contar todo. Te traemos una serie de datos curiosos sobre la psicología humana. Así como lo oyes, verás cosas que te dejarán pensando y quizás te han pasado en un momento de tu maravillosa vida. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video. Suscríbete al canal y toca la campanita para que sigas nuestro contenido. ¿Sabías que la mayoría de la gente focaliza el 43% de su atención en tus ojos mientras hablas? Toda la información que nos llega está filtrada por experiencias, aprendizajes, características personales y expectativas. El sarcasmo es bueno para la salud de tu cerebro, lo ejercita y promueve la creatividad. El amor romántico es bioquímicamente indistinguible de un trastorno obsesivo-compulsivo severo. Las personas inteligentes tienden a infravalorarse y los más ignorantes a pensar que son brillantes. El tipo de música que escuchas afecta a la forma en que percibes el mundo. El cerebro interpreta el rechazo como dolor físico. Nuestra reacción ante una situación realmente tiene el poder de cambiar la situación en sí. El 80% de lo que nos preocupa nunca llega a suceder. El cerebro solo tarda 30 segundos en formarse una primera impresión de alguien. El efecto Pratfall. Gustas más si no eres perfecto. Los errores nos hacen más atractivos. La paradoja de la elección. Cuantas más opciones tenemos, es menos probable que estemos satisfechos con la decisión tomada. Efecto Spotlight. Sentirnos juzgados siempre. Nuestros fallos no se notan tanto como creemos. Ser capaz de pensar sobre cómo piensas es un signo de inteligencia. La forma en la que interpretamos una situación nos afecta más que la situación en sí. Las pupilas se nos dilatan cuando miramos a algo o a alguien que nos gusta. Las razones por las que procrastinamos son miedo, incertidumbre o tener una actitud demasiado perfeccionista. Si te duermes pensando demasiado sobre algo, la mente permanece activa como si estuvieras despierto, y por eso te despiertas con esa sensación de no haber dormido. Tenemos un lado del rostro más expresivo que el otro. Tener demasiadas opciones entre las que elegir nos puede paralizar. La forma en que nos comunicamos afecta en cómo nos sentimos. Cuando una persona es inteligente, piensa más rápido y por tanto su caligrafía es más desastrada. Los hemisferios cerebrales tienen diferentes funciones, mientras que nuestro hemisferio cerebral derecho está relacionado con el procesamiento emocional. El hemisferio izquierdo tiene relación con el lenguaje. Un poco de estrés te ayuda a que te desempeñes mejor en una tarea. En cambio, mucho estrés provoca una disminución del rendimiento. De cara al bienestar de una persona que pasa por un mal momento, es más importante el apoyo social percibido que el real. Las mujeres tienen el doble de receptores de dolor en su cuerpo, sin embargo, tienen una tolerancia más alta al dolor que los hombres. Cuando los pensamientos o cosas pendientes no te dejan dormir por la noche, levántate y escríbelos. Hacer esto descarga tu mente. El gen clock es diferente según seas madrugador o noctámbulo, así que no es cuestión de manías. Parece que tenemos diferentes predisposiciones genéticas para estar más activos de noche o de día. La empatía es un comportamiento que se puede aprender, aunque la capacidad para poseerla es innata. Sonreír libera endorfinas y te hace sentir mejor aunque sea fingido. La negatividad debilita tu sistema inmunitario. Beber agua durante una presentación puede reducir tu ansiedad. Hay 5 grandes rasgos de la personalidad: extroversión, introversión, neuroticismo, estabilidad emocional, afabilidad, hostilidad, responsabilidad, desinhibición, apertura a la experiencia, conservadurismo. Tu tipo de personalidad es relativamente estable a través del paso del tiempo. Lo que cambian son los roles que desempeñas, las cosas que te preocupan, los hábitos y las circunstancias.
Solo podemos almacenar en la memoria de trabajo lo que está en marcha mientras estamos haciendo una tarea, entre 5 y 9 elementos. Por esto, agrupamos los dígitos de los números de teléfono. El cerebro entiende mejor los mensajes escritos en positivo que los escritos en negativo. El abuso emocional es similar al lavado de cerebro. Se intenta minar la confianza en sí misma de una persona, la autoestima y el autoconcepto. El abuso emocional puede tener muchas formas, incluyendo el uso del poder económico para controlar, amenazar con abandonar a la otra persona, degradar, menospreciar, criticar continuamente, insultar o gritar. Ante una lista de cosas, nos vamos a acordar mejor de la primera, el efecto primicia, y de la última, efecto recencia. Nuestros recuerdos se van reconstruyendo cada vez que pensamos en ellos. Cuando en los recuerdos hay lagunas de información, nuestro cerebro tiende a completarlas con información que es falsa, pero que a nosotros nos parece completamente real. Para ponerte más fácil, la introducción de un nuevo hábito intenta, dentro de lo posible, hacerlo divertido, sorprendente y con gente. Si te apuntas al gimnasio con amigas con las que lo pasas bien, es mucho más probable que incorpores el hábito y no lo dejes. Algunos investigadores dicen que la tecnología, en particular las redes sociales, fomentan una desconexión emocional, en lugar de conectar emocionalmente con otras personas. Charles Darwin creía que las emociones eran beneficiosas para la evolución porque mejoran las posibilidades de supervivencia. El cerebro utiliza la emoción del miedo para mantenernos lejos de un animal peligroso o la emoción del asco para mantenernos lejos de una comida en mal estado. Somos mucho más influenciables cuando sentimos miedo o estamos tristes, pero de cara a cambiar una conducta, inducir miedo tiene un efecto contraproducente. Nos paraliza. Funcionamos mejor para esto si recibimos mensajes positivos y propositivos. La media de gente que las personas tenemos en nuestro círculo social es de 150. La necesidad de control es innata para aumentar nuestras posibilidades de supervivencia. Cuanto más feliz te sientes, menos horas de sueño necesitas para un funcionamiento normal. Pasamos 20 años durmiendo. Cuando una persona cumple 60 años, podemos decir que se ha pasado aproximadamente 20 años durmiendo. Un estudio reciente sugirió una fuerte correlación entre el uso de ciertas prendas de vestir y los estados emocionales. Por ejemplo, se reveló que las mujeres que están deprimidas o tristes son más propensas a usar blusas holgadas. El cerebro sabe que olvidaste algo, pero no sabe qué se te olvidó. Seguro estás impactado, ¿verdad? Pero esto forma parte de nuestros sistemas bioquímicos y comportamiento de la mente humana. Si te has disfrutado este video, no olvides darle me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Y recuerda, podemos cambiar el nombre de las cosas, pero su naturaleza y acción sobre la mente nunca cambian.